Radio Prietas por Violeta Radio. Mujeres en resistencia contra el cerco mediático. Mujeres trabajando desde el barrio. Tejiendo comunidad y amplificando nuestras voces, luchas y alegrías. Acompañando, nos acompañamos. Y florecemos. Escucha Radio Prietas por Violeta Radio. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a toda la audiencia de Radio Violeta, de Radio Prietas. Esta es la sexta emisión de este programa de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa a través de la frecuencia del 106.1 de FM. Estoy muy contenta de estar acá nuevamente en cabina. Me acompañan en la producción la compañera Lucero, la compañera Saraí. Pues les damos la bienvenida y pues también me alegra mucho presentar a una compañera de lucha, amiga del barrio, Antonia Cabrera Serrano, quien es trabajadora social, maestra en Derecho Familiar, quien el día de hoy me estará acompañando, nos estará compartiendo algunas de sus reflexiones, de sus conocimientos en torno al tema del día de hoy. Este programa está titulado Yo soy mía, yo decido, potencial erótico y autonomía corporal de las mujeres, y pues esto sobre todo enmarcado, ¿no?, en un contexto de violencia feminicida, de alta incidencia de violencia sexual, como lo vivimos en el país, lamentablemente, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en todas las colonias, barrios y pueblos de este país, lamentablemente. Pero bueno, creemos que es importante y fundamental hablar sobre estos temas, romper justamente, ¿no?, el tabú, romper el silencio y pues sobre todo proponer, ¿no?, como alternativas ante esta situación. Y estoy pues aquí muy contenta de estar con ustedes. Antonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Yeli, buenas tardes. A mí también me da mucha alegría a mi corazón estar contigo compartiendo este momento. Y bueno, para ser más precisa y más rápida, bueno, yo dentro de la parte de la investigación y del activismo, cuando hago la maestría en Derecho Familiar, me doy cuenta que a nosotras las mujeres, justamente en el interior de la familia, hay dos cosas en las cuales a nosotros no se nos niega justamente la apropiación del disfrute de nuestro cuerpo y se nos violenta sexualmente. Y yo me doy cuenta que esto está muy ligado uno con la otra y que también observo que en lo que es las leyes hay agravantes para el abuso sexual, pero no se toma en cuenta justamente ya como de una manera de donde se pueda acreditar como un delito este tipo de violencia sexual, y en el cual yo, bueno, postulo en mi investigación que la educación sexual integral debe de ser un derecho de todas las mujeres y de todas las niñas y también los niños a recibirla tanto al interior como de manera como derecho justamente que esté legislado, que nosotros tengamos el acceso a esto. Y ahí es donde empieza mi investigación. Ya después en el activismo, pues también me doy cuenta que la mayoría de las mujeres y niñas que han sido violentadas, pues tienen ciertas características justamente para que se detone, y una de estas es justamente en la que nosotras no nos sentimos que nuestro cuerpo nos pertenece, sino que puede ser de otros. Y en eso baso yo mi investigación y el activismo. Súper, pues muchas gracias. Sí, yo creo que justamente tu testimonio, la experiencia que has tenido a lo largo de, pues ya de varios años, ¿no?, tanto desde la investigación como en el activismo, en los acompañamientos que haces, me parece que es fundamental para poder compartir aquí con toda la audiencia, pues tanto conocimientos, ¿no?, saberes puntuales, pero pues también pues las alternativas, ¿no?, que desde la calle, desde los procesos organizativos de las mujeres, pues se han ido dando y pues para hacer frente, ¿no?, a esta situación.
Y bueno, pues es un tema complejo, es un tema amplio, obviamente esta es una cuestión introductoria, es una invitación a seguir la reflexión, pues la investigación, ¿no? A poner el tema sobre la mesa, a no dejarlo relegado sobre todo, ¿no? Al ámbito puramente privado, ¿no? Porque a veces es una cuestión que se queda ahí, ¿no? Como encerrada, ¿no? En estos secretos de familia muchas veces, ¿no? Que pasa cuando sucede, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el abuso sexual infantil, ¿no? Al interior de las familias. Y bueno, pues vamos de lleno, con algunos datos duros, espero no aturdirlas tantos. La Redim, que es la Red por los Derechos de la Infancia en México, nos habla que en 2022 fueron atendidas en hospitales del Estado de México 1,672 personas de 0 a 17 años por violencia sexual. De todas estas, el 91% eran mujeres. El Estado de México fue la entidad con más casos de niñas, niños y adolescentes atendidas en hospitales por violencia sexual. Y bueno, de estos se contabiliza que 108 tenían entre 1 a 5 años, 309 de 6 a 11 años y 1,245 de 12 a 17 años, ¿no? Esto nos habla pues de una incidencia en la que la violencia sexual pues se da desde muy temprana edad, pues en las niñas y niños, ¿no? También. Pero bueno, asimismo pues también hablamos que en general en México, el 70.1% de las mujeres de 15 años o más, pues hemos experimentado al menos una situación de violencia, ¿no? Donde la violencia psicológica fue la que se puso en primer grado, se evaluó, según la ENDIRE, que es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares que hace el INEGI. Y bueno, sí, pues los datos son del 2021, que fue la última encuesta que se hizo. La próxima pues será hasta 2026, que tenemos nuevos datos. Pero bueno, se posicionaba la violencia psicológica como la de mayor prevalencia y seguida pues de la violencia sexual, ¿no? Asimismo, pues la Organización Internacional del Trabajo habla que la trata de personas mueve alrededor del mundo anualmente 32,000 millones de dólares, ¿no? Y bueno, la mayoría de personas víctimas de trata pues son también niñas, niños y mujeres, ¿no? Donde al menos de un 10 al 30% pues son menores de edad incluso, ¿no? Y bueno, según la UNICEF, contabiliza alrededor de 2 millones de personas en América Latina que son víctimas de este delito, ¿no? Sin duda, pues es una situación muy grave y pues que vemos que es una constante, ¿no? En la dinámica relacional, y tanto que se da tanto en el espacio público como en el espacio privado. Sin duda no podemos menospreciar ni negar, ¿no? Que todo acto de violencia sexual en contra de cualquier persona, ya sean niños u hombres también, pues es una terrible injusticia. Pero bueno, más bien aquí vamos a situarnos más en el caso específico de mujeres y niñas. Y para eso te preguntaría a ti, Antonia, ¿cómo es que tú observas o analizas que la violencia sexual se vive, ¿no? Según el sexo, o a qué atribuyes tú esto, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Sí, aquí hay algún dato que es muy importante, que según la UNESCO nos dice que el 80% de esta violencia sexual se vive al interior de las familias y un 20% por personas desconocidas o ajenas a la familia. Entonces, en este contexto, cuando juntas todos estos datos de que la mayoría son mujeres y niñas y que esta violencia se vive al interior de las familias por un porcentaje muy alto y que el mayor porcentaje, con un 34%, son los padres, después siguen los tíos, los hermanos y los abuelos, te das cuenta justamente, y que el 80% de los violentadores son hombres. Te das cuenta justamente que si unes todas estas partes, nos quiere decir que justamente a partir de la cultura y de que nosotros conceptualizamos justamente nuestro cuerpo y muchas cosas que nos enseñan, nos socializan de esa manera, es en la familia. Y si estas agresiones se dan aquí y son por hombres, justamente la mayoría, o sea, no podemos negar que sí hay mujeres violentadoras, pero la mayoría son hombres, nos quiere decir justamente en que al interior de la familia y también en nuestras comunidades y en nuestros países, en nuestros entornos, las mujeres nos ven como si podamos ser como de acceso público, ¿no? Como que el cuerpo de las niñas y de las mujeres de las familias pueden accederlo los hombres, ¿no? Que tienen una jerarquía mayor a nosotras.
Desde ahí se empieza a ver como que esas diferencias, ¿no? Y otra cosa que también muy pocos hombres justamente o niños llegan justamente a revelar justamente el abuso y también por eso llegamos a pensar lo que son menos ellos, pero también porque ahí viene una cosa de la cultura, porque eh, estamos normalizados a que las mujeres sí se puede tomar nuestro cuerpo y abusar y que no es nuestro, ¿no? Es de otros. Y si a un niño le pasa, a un hombre le pasa esto, es doble carga porque aparte viene como que de la parte del abuso, pero también viene de la parte en la que se ven inferiores a otros hombres. Y algo inferior a otro hombre, pues dentro de la cultura es una mujer, justamente. Sí, pues es terrible, ¿no? Justamente como socialmente, al final, ¿no? Por esta cuestión sexogenérica, ¿no? Se nos relega, ¿no? Como a ciertos espacios, ciertos estereotipos, pues a nosotras, ¿no? Y a ellos, donde aparentemente nosotras tendríamos que ser o estar relegadas, ¿no? Como al papel de víctimas y ellos justamente, pues típicamente se les concede el uso de la fuerza, ¿no? De la violencia. Pero pues al final también sucede, ¿no? Lamentablemente. Y pues con una carga, ¿no? Un estigma social muy grande también para ellos, ¿no? El vivir estas situaciones. Pero bueno, ahondando un poco, ¿cuáles tú crees que son las consecuencias, ¿no? Después de vivir una agresión sexual, personalmente, socialmente, qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia sexual a nivel personal y comunitario? Porque a veces también se dice, ¿no? Socialmente, cuando hay una chica, ¿no? O sí, sobre todo creo que más tal vez en la adolescencia o en la juventud, ¿no? Sigue con su vida, ¿no? Sale tal vez incluso de fiesta, ¿no? Después de haber vivenciado algo así, sigue con sus proyectos de vida, se le ve aparentemente tranquila, ¿no? Aunque internamente no sabemos cómo está esta persona, pero está ese estigma, ¿no? Como, ay, mírala, pues seguramente no pasó nada de eso, ¿no? Es nada más para llamar la atención, como están esta clase de dichos, ¿no? Terribles, como si una no tuviera justamente, ¿no? El derecho a continuar con la vida pese a vivir una experiencia de este tipo, el haber sido víctimas, ¿no? Tal cual, y haber pasado por una situación de shock, ¿no? Traumática, pareciera que no, no tenemos derecho a continuar con nuestra vida, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia sexual a nivel personal y comunitario? Antonio, adelante. Ok, aquí sí es muy importante a nivel personal, bueno, las consecuencias vienen desde consecuencias físicas, que pueden ser embarazos no deseados, enfermedades. En las consecuencias psicológicas, pues sí vienen, pueden derivarse inclusive en trastornos que se desarrollan, inclusive a nivel psiquiátrico son trastornos que de por vida vas a tener que vivir hasta medicada. Tenemos algunos casos que siguen viviendo de medicadas, intentos de suicidio. También a nivel social el estigma, ¿no? Si ya fuiste abusada, justamente lo que se mencionaba, ¿no? Una mujer abusada tiene que tener unas características en las cuales puede ser que, si cabes en esas características de que, pues justamente, ¿no? En parte del imaginario como colectivo pensamos que una mujer abusada ya va a sentir repulsión hacia el sexo, ¿no? Y si justamente no cumple con esta característica, pues entonces se duda justamente que ella pudo haber sido abusada, ¿no? Cuando una cosa no va con la otra, porque recordemos que un órgano que es la piel, que es el más sensible justamente, responde a estímulos que no van acorde a con que tú quieras esos estímulos o no, o con el disfrute que puede sentir justamente el cuerpo, ¿no? Y a nivel comunitario, pues justamente lo que mencionábamos, ¿no? Viene la violación a los derechos humanos reproductivos de las mujeres, el que justamente se les dé al no tener acceso a la justicia, esta parte en la que pues ellas pueden justamente, ¿no? Repetirse nuevamente en la comunidad, porque pues si no hay justicia, pues puede repetir. Y viene también la trata de personas, la pornografía, todo esto a nivel comunitario se llega a dar, ¿no? Y un ambiente en el cual también, si no hay justicia, pues también hay una complicidad, ¿no? Tanto de la comunidad como de las autoridades.
Claro, esto que mencionas es sumamente importante, justamente, ¿no? El cómo hacer frente de manera comunitaria, de manera estatal. Y bueno, por el momento hacemos una breve pausa, no se despeguen de donde están. Vamos a escuchar una rolita y regresamos. Esto es Ciudad del Vicio de Ana MC, una rapera de Naucalpan en el Estado de México. Ya volvemos, esto es Radio Prietas por Violeta Radio en el 106.1 de FM. Ahí estuvo esa rolita, ya estamos de regreso y bueno, el tema del día de hoy es violencia sexual, autonomía corporal de las mujeres en contra de, pues justamente de esta violencia, ¿no? Seguimos con Antonia Cabrera Serrano, quien es maestra en Derecho Familiar, trabajadora social, compañera, activista, hermana vecina de Ciudad Nezahualcóyotl. Y pues Antonia, te pregunto, ¿tú crees que hay una manera diferenciada de atender esta problemática de la violencia a nivel institucional, estatal, en relación a, pues, al territorio justamente, y sobre todo, pues, tomando en cuenta tu experiencia, ¿no? Que has podido acompañar casos, bueno, no casos, ¿no? Sino a personas, a mujeres, a compañeras, ¿no? Que han sido agredidas tanto en el Estado de México como en Ciudad de México. ¿Crees que hay una diferencia en este sentido de la atención institucional? Sí, yo creo que sí hay una diferencia porque sí, esta manera en la que se percibe justamente esta problemática y esta violencia y en su mayoría la violencia sexual dirigida hacia mujeres y niñas, yo creo que
tanto las instituciones también como la sociedad, la comunidad, la familia, saben bien justamente que la violencia sexual, hacia quién va dirigida y por qué. Pero justamente las autoridades, si ya está legislado, si ya está atendido, si está conceptualizado entre nosotros, justamente no quieren atender, ¿no? Ni siquiera quieren trabajar para prevenir o para disminuir justamente. Ahora ya no vamos a hablar justamente de la justicia, ¿no? De impartir justicia, porque ese está muchísimo más lejano, ¿no? Y que también cuenta mucho, ¿no? Según el territorio, también la violencia se puede agravar más, ¿no? Y está comprobado que el Estado de México es un estado a nivel nacional donde mayor violencia sexual hay hacia las mujeres, ¿no? Pero también está comprobado que la parte oriente, la periferia, es donde se incrementa este tipo de violencia y también donde hay más impunidad. Hay más impunidad porque también a nosotras nos ven justamente como mujeres que podemos ser violentadas y mujeres que tenemos menos valía, ¿no? Al ser mujeres de la periferia, ¿no? Y mujeres que se arriesgan, ¿no? Porque a salir justamente de esta periferia para intentar tanto educarse, trabajar, divertirse, ¿no? Donde deberíamos estar nosotros justamente en la parte privada, ¿no? Y tenemos que pagar justamente el precio, ¿no? De vivir en la periferia y de querer salir justamente de estos entornos. Y esto es muy normalizado justamente porque cuando se hacen las denuncias con las autoridades o se trata justamente de hacer ese acompañamiento con las personas que han vivido este tipo de violencia, pues te preguntan de todo, ¿no? ¿Cómo ibas vestida? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué tan tarde? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ponen más atención hacia la persona que fue violentada que hacia el hecho y hacia la persona agresora, ¿no? O las personas agresoras. Sí, pues es pues indignante, ¿no? Esta cuestión de, pues al final de ser tratadas, ¿no? Como objetos, ¿no? De desecho. Nuevamente yo creo que toda violencia, toda agresión cometida en cualquier punto geográfico donde se dé es condenable, pero al final sí creo que es importante como un poco situarnos, ¿no? Y diferenciar los modos, las formas en cómo se expresa esta violencia y sobre todo creo que más que la violencia en sí que estamos como tal vez ahorita focalizándola mucho porque es importante denunciar, pero creo que también es importante pues compartir y hablar sobre las formas en que se le hace frente y el cómo se intenta darle la vuelta, ¿no? Las propuestas para continuar en esta vida y que pues no sea por ahí, como dijeran, un valle de lágrimas, ¿no? Sino el reivindicar, ¿no? La vida de una forma pues gozosa, ¿no? Digna, libres, ¿no? Justamente de este tipo en particular y bueno, en general de todas las violencias, ¿no? Simbólicas, estructurales que nos atraviesan. Y pues una de ellas creo que es el erotismo o el placer, ¿no? En su forma más amplia, la vivencia de nuestra corporalidad, de nuestra sexualidad como mujeres autónomas. Como dijera Audre Lorde, quien es, bueno, ya falleció, pero fue una poeta, escritora, lesbofeminista estadounidense. Lo erótico ofrece un manantial de fuerza inagotable, ¿no? Pero ¿qué es lo erótico? ¿Qué es el erotismo? Bueno, creo que no hemos, o se habla poco en realidad en el cotidiano, incluso entre amigas, incluso dentro del activismo, creo, de las organizaciones de mujeres, sigue siendo como un espacio relegado, ¿no? A lo privado y a lo muy, muy personal. El erotismo, como decías tú un poco hace rato, es pues la vivencia de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuál es el máximo órgano que tenemos? Pues es la piel, ¿no? Y a través de la piel, como seres vivientes, sintientes, pues podemos vivenciar un montón de cosas y un montón de estas cosas pues pueden ser sumamente placenteras, ¿no? Y quisiéramos pues eso, ¿no? Como poner un poco sobre la mesa el placer como un motor de vida, ¿no? Antonia, te pregunto,
¿tú consideras que la autonomía sexual o corporal de las mujeres son una herramienta en contra de la violencia sexual? Y, o en dado caso, ¿qué más es necesario para hacerle frente a esta violencia? Sí, yo creo que más que una herramienta es un derecho humano que tenemos todas las personas y a nosotras al privarnos de la autoexploración, el placer, el erotismo, el conocimiento, pues están violando primero nuestros derechos humanos, que es el derecho a la salud y a la salud reproductiva y sexual, ¿no? Y también justamente a nosotras las mujeres se nos enseña desde muy pequeñas a que tocarnos, a que explorarnos es malo, ¿no? El derecho justamente a conocer tu cuerpo y justamente lo relacionan de una manera muy errónea que si desde pequeñas se nos da educación sexual integral, pues nos van a volver propensas al abuso sexual, cuando es todo lo contrario, ¿no? Si yo toco mi cuerpo, yo sé que no me gusta, yo sé que es mi cuerpo y que no debe de ser tocado sin mi consentimiento, ni debe de ser violentado por otra persona, desde ahí yo voy a poder prevenir justamente el abuso sexual, ¿no? Porque a una niña se le enseña cuando empieza a tocarse, porque la exploración de los niños es a muy tempranas edades, se empiezan a tocar. Y más cuando empezamos a tocar ciertas partes, se ve como las niñas malas, ¿no? Las niñas que, ¿quién le enseñó eso tan chiquita, no? Cuando no, nosotras yo creo que tenemos que tocarnos, explorarnos, conocer nuestro cuerpo, saber qué es nuestro cuerpo, más que nada para decir, no, no me toques, no me violentes, no me agredes, ¿no? Y esa yo creo que es una de las primeras pautas que es difícil de manera comunitaria. Yo creo que igual inclusive hasta hablar con ellos, ¿no? Hablar con nuestras hijas, con nuestras madres, con nuestras abuelas, entre nosotras también está muy estigmatizado, ¿no? Porque nos dicen, ay, que como que nos ven como personas que no tenemos justamente o que no estamos muy bien al tener deseos sexuales, cuando todos los seres humanos, seamos hombres, mujeres, tenemos ese placer, ¿no? Ese derecho al placer y vivimos y morimos con él. O sea, no hay como que una caducidad, ¿no? Y aparte, ¿no? Las mujeres también se nos dicen, no, pues es que ya después de los tantos años, y viene como que esa relación cultural entre que la parte de la llamada menopausia, en que a nosotros ahora ya también ya se nos vence, ¿no? La parte de poder acceder al placer, ¿no? Y que también ven en nosotras, en los hombres es muy normalizada la masturbación y en nosotros no. En nosotros es también como un tabú, ¿no? No te debes de explorar, no te debes de masturbar. Inclusive dicen, ¿no? Es que las mujeres necesitan de un hombre para acceder al placer y ese es otro tabú. Entre nosotras las mujeres también podemos acceder al placer, no es necesario justamente la parte del coito, ¿no? Hay otras múltiples formas de darnos placer. Así es, pues ahí lo tenemos, justamente el placer como un derecho humano y el derecho a la salud sexual, ¿no? Pues son derechos, ¿no? Son derechos que vamos a seguir defendiendo. Y bueno, rápidamente nos vamos a una rolita. Esto es de otra rapera poblana, se llama Audrey Funk y se llama Te Pertenece. Es Audrey Funk, desde México y el Bronx, para todos los cuerpos posibles, para todas mis mujeres. Siéntete chida, escucha esto. Listen. Estas carnes de mujer pesada, nunca más que flow, en eso estoy sobrada. Sin complejos ni ataduras, muevo lo poco que tengo de cintura. Me bajo lentamente, sube la temperatura, ¿me entendiste? A mí me valen verga tus estereotipos de blanquita europea. Estamos decolonizando tus ideas. No lo hago para ti, lo hago para que todas puedan. Sin complejos, no te avergüences. Todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Sin complejos, no te avergüences. Muévelo, eso es tuyo, te pertenece. Liberar la mente para liberar el cuerpo. Con todas mis girls vengo a cortar tu ego. Mi maná te elijo primero. Jamás tu opinión, esa está de más culero. Aquí vine a recordarte cada mañana como mantra, dale que dale.
avergüences, todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Sin complejos, no te avergüences, todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Si desde niña te decían que estuvieras quieta, te llamaban gorda o muy flaca en la escuela, familia tóxica jodiendo con la dieta, que palabras del pasado ya no te hieran. Esta piel en la que habitas no tiene problema, el problema es de otros, nuestra libertad molesta. No tienen derecho a opinar sobre la cuerpa ajena, aquí bailamos a nuestra manera. Sin complejos, no te avergüences, todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Sin complejos, no te avergüences, todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Sin complejos, no te avergüences, todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Sin complejos, no te avergüences, todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Te pertenece. Te pertenece. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Hola, hola, ya estamos aquí de regreso. Buena tarde. Yo soy Yeli, este es su programa Radio Prietas de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa a través de Violeta Radio por el 106.1 de FM, o recuerden que nos pueden seguir tanto a Violeta Radio como a la Asamblea en todas las redes sociales, y sobre todo también dar seguimiento al resto de programas que hay en Violeta Radio a través de las plataformas de Spotify o de SoundCloud. Pues ya estamos acá. El tema de hoy es Yo soy mía, yo decido, potencial de lo erótico en contra de la violencia sexual, autonomía de las mujeres. Y pues como ya veníamos hablando, ¿no? El placer, la vivencia de nuestra corporalidad, del ejercicio de nuestra autonomía, ¿no? Son derechos humanos. La salud y la salud sexual y reproductiva son derechos humanos de las mujeres que justamente no podemos y vamos a vivenciar, y pues qué mejor sin limitaciones, sin opresiones, sin violencia sexual, ¿no? Y bueno, retomando un poco lo que dice incluso, ¿no? Algunos tratados internacionales firmados por México, pues la violencia sexual atenta directamente contra la salud sexual, que pues es un estado, ¿no? de bienestar físico, mental, social, pues en relación a la sexualidad, ¿no? Y requiere sin duda un enfoque respetuoso, así como pues la posibilidad de tener experiencias placenteras, seguras y pues sobre todo justo, ¿no? Libres de toda coacción, discriminación o violencia. Pues esto obliga, ¿no? al Estado sin duda a respetar, a proteger y a hacer posible que esto se dé, ¿no? También me gustaría, pues, rápidamente hablar sobre la responsabilidad, si bien del Estado, también la responsabilidad personal, ¿no? que tenemos como sujetas, y en particular como sujetas que, por ejemplo, somos o son usuarias, ¿no? de sustancias psicoactivas. Para esto tenemos a Paulina, quien pertenece al festival, al colectivo, Festival Apoye No Castigue, y nos va a hablar un poco sobre esta cuestión que es el chemsex, o por qué es importante hablar de este en un contexto de alta incidencia de violencia sexual. Bueno, el chemsex es una serie de estrategias de reducción de riesgos y daños que utilizan las personas que consumimos sustancias en contextos sexuales. Y tiene sus orígenes por ahí de los años 80. Justamente nace de la experiencia de las personas usuarias que a través de múltiples encuentros sexuales se fueron dando cuenta de que la sustancia
interactuaba con la experiencia sexual y con la práctica sexual. No sé, por ejemplo, algunos eran usuarios de Popper y al mismo tiempo de Viagra, y entonces se dieron cuenta que no, esa mezcla de estas dos sustancias no hacía más placentero el encuentro sexual, sino al contrario, o que se dieron cuenta que si dosificaban su sustancia podían tener como encuentros sexuales más largos y demás, ¿no? Entonces, a partir de la experiencia de estas personas usuarias, se fue generando como estrategias de reducción de riesgos y daños muy concretas a ciertas prácticas. Muchas de ellas al inicio iban enfocadas, como les digo, muy específicamente como a la salud física, y como es el uso del preservativo, como es el uso del lubricante, como es el dosificar la sustancia, el no mezclar entre sustancias y prácticas muy concretas. Sin embargo, a través de, pues sí, toda esta construcción de conocimiento y las discusiones entre las personas usuarias y que el chemsex se fue profundizando y moldeándose a contextos específicos de las personas, es como se pudo profundizar y ampliar, no solamente hacia prácticas que salvaguardan la salud física, sino también a cómo nos protegemos de la violencia y cómo introducimos estos conceptos de consentimiento y gestión de placeres al uso de sustancias en contextos sexuales. Entonces, creo que al menos en ciertos espacios se están dando mucho estas discusiones de cómo generamos estrategias comunitarias para pues tener una gestión de placeres sobre el sexo y el consumo de sustancias y hacerle frente a esa violencia machista que está en muchos espacios todavía. Entonces, creo que el chemsex se ha ido moldeando a través del tiempo y también se ha ido adaptando a sus ciertas cuestiones que son necesarias abordar para las personas que consumen sustancias. Y por eso puede ser una herramienta bien útil a la hora de hablar de consentimiento y a la hora de hablar de cómo nos cuidamos entre todas, ¿no? Entre todos. Ahí estuvo Paulina del colectivo Festival Apoye No Castigue, que es una bandita, una serie de compas que están en el lado oriente de la Ciudad de México, en Iztapalapa, accionando justamente en torno a los derechos de las personas usuarias de sustancias. Y pues ella nos introduce con este concepto del chemsex o el sexo químico, pues que justamente habla, ¿no?, sobre esta interacción sobre el consumo de sustancias, por una parte, ya sean legales o ilegales, como el alcohol, el tabaco y otras, ¿no?, como la marihuana, cocaína, ácido, etcétera, y cómo es que las personas usuarias, pues al final tienen sexo, ¿no?, como todas las personas vivas de este planeta, y pues cómo es importante, necesario generar estrategias, ¿no?, de cuidado, justamente para que en esta interacción de estos ambos elementos, de estas vivencias, ¿no?, en búsqueda de placer de la humanidad que nos han acompañado por mucho tiempo, como lo es pues la vivencia de nuestra sexualidad por una parte y el uso de sustancias por otra, que además son prácticas que han sido estigmatizadas y son criminalizadas y perseguidas, ¿no?, en particular cuando somos mujeres, pues cómo es que se busca, ¿no?, una reducción de riesgos y daños, que sea justamente que se siga dando en un contexto, ¿no?, de placer festivo, como suele ser o como suele darse, y donde no haya incidencia de violencia sexual, ¿no? Ahora pues también me gustaría que escucháramos a Paulina y su opinión en torno a cómo es que esta gestión de los placeres, de nuestros consumos, de la vivencia de nuestra sexualidad, contribuye, ¿no?, a la autonomía de las mujeres. Creo que la gestión de placeres es bien importante para hablar de la autonomía de las mujeres, porque nos ayuda a posicionarnos desde un lugar seguro donde tenemos el poder y la decisión.
entre cómo nos relacionamos, no sé, por ejemplo, con las sustancias o con la sexualidad o con los múltiples placeres que existen, ¿no? Entonces, desde ese lugar donde nos estamos relacionando con todo esto, existe mucha conciencia y mucha responsabilidad y mucha autonomía. Entonces, crear estos conceptos que nos ayudan a gestionar las relaciones y los placeres y la reducción de riesgos y daños y nuestra salud y demás, es bien útil para construir todo un andamiaje que nos permita hablar de autonomía y que aparte nos permita generar estrategias comunitarias. Sobre todo, yo siempre creo que estos conceptos tienen que ir enfocados a generar estrategias comunitarias y que de ahí deriven estrategias individuales y al revés. Entonces, la gestión de placeres nos provee de un lugar en donde podemos relacionarnos con diferentes factores, pero desde una posición de poder decidir, y eso es bien importante, ¿no? Pues ahí estuvo Paulina del Festival Apoye No Castigue. Muchas gracias por tus palabras, por lo que nos compartes el día de hoy. Me parece que justo es fundamental, ¿no? Como no solo hablar de daños, si bien es fundamental, es importante, ¿no? La reducción de los riesgos, el ser conscientes, ¿no? De las consecuencias que tienen nuestras decisiones, sobre todo pues en un contexto, ¿no? Tan complejo como vivimos en México, ¿no? La cuestión del prohibicionismo, del uso de sustancias, y obviamente se complejiza, ¿no? Sobre todo, pues, en un contexto de alta incidencia de violencia, ¿no? Donde nos atraviesan, pues, estereotipos y mandatos, y donde nos atraviesan condiciones estructurales, ¿no? De marginación, de explotación, de empobrecimiento, pues no podemos negar, ¿no? Que hay situaciones pues desagradables, ¿no? Justamente en torno al uso de sustancias, pero creo que lo que propone Paulina, y bueno, en realidad es como toda una movida a nivel nacional, esta cuestión, a nivel internacional, perdón, esta cuestión del chemsex, del sexo químico, de la reducción de riesgos y daños, pues también hablar sobre todo como de una gestión del placer, ¿no? Del cómo gestionamos, nos autogestionamos, ¿no? Nuestros deseos, nuestras necesidades incluso, ¿no? No solo físicas, ¿no? Sí, fisiológicas, sino relacionales, ¿no? Del pertenecer, del convivir y de generar un arraigo, ¿no? Una comunidad, como suele darse, pues, en las personas que consumimos sustancias, ¿no? Y bueno, ya con esto cerramos un poco este bloque. Vámonos a otra rola, que es de otra rapera, se llama Despierta, de Masta Cuba. Mujer divina, soy sabiduría antigua. Nada se me pasa, mucho menos se amenazan. Soy mujer y te incomodo con mi llanto. Soy mujer y te incomodo con mi canto. Yo creciendo evoluciono mientras tanto.
ahí estuvo esa rolita de las raperas Al Adib, Masta Cuba y Amber. Y se llama Despierta. Pues como podrán haberse dado cuenta, nos gusta mucho el rap en este programa, el rap de mujeres sobre todo. Y bueno, y pues regresamos un poco, retomamos la entrevista con Antonia y pues en torno justo, ¿no? Y un poco con esta cuestión que mencionaba Paulina, ¿no? La gestión sí de placer, pero también la gestión de estrategias comunitarias, ¿no? Para hacer frente a la violencia sexual. ¿Qué más podemos hacer en este aspecto, Antonia, de manera comunitaria? ¿Cómo hacerle frente a la violencia sexual? Sí, aquí muy importante es esta parte de manera comunitaria de hablar justamente y empezar a cuestionarnos, ¿no? Las tradiciones a nivel comunitario y también de manera religiosa, ¿no? En la cual se permite justamente que se violenten a las mujeres de manera sexual y sobre su cuerpo, ¿no? Donde no se les da la autonomía para decidir sobre su cuerpo, donde las mujeres podemos ser forzadas justamente a tener relaciones sexuales con otras personas sin nuestro consentimiento, donde las mujeres también nuestro cuerpo lo mutilan, ¿no? Para no sentir justamente placer. Y todas estas cosas que conllevan que en la comunidad justamente se normalice, se permita y se perpetúe, ¿no? Y avalado bajo la tradiciones, ¿no? Tanto religiosas como culturales dentro de nuestra comunidad, en la que también pueden decidir, ¿no? Justamente los matrimonios forzados, si debemos o no debemos de tener hijos. Yo creo que de manera comunitaria, cuando empecemos nosotros justamente a ser conscientes de que estas tradiciones no nos han beneficiado a nosotras y nos han puesto en una situación de violencia, de discriminación y de violación hacia nuestros derechos humanos, vamos a poder justamente tener alternativas para decidir justamente, ¿no? Sobre nuestro cuerpo y también el acceso a la educación sexual integral y el derecho al placer. Claro, es fundamental esta cuestión que mencionas también, la educación sexual integral, la educación sexual placentera, ¿no? Como también le llaman por ahí. El retomar, ¿no? Ciertos conceptos, ¿no? El divulgarlos, el enseñarlos, compartirlos, ¿no? Con las niñas, las mujeres, las personas en general, ¿no? Desde edades muy tempranas, ¿no? También te preguntaría ahí, por ejemplo, esta idea, esta noción, ¿no? Del consentimiento, el consenso, como dice la consigna también, ¿no? No es no, sí es sí, ¿no? El consenso es explícito, ¿no? Es entusiasta, es específico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre consentimiento y consenso, Antonia? Sí, aquí la parte del consentimiento justamente es donde nosotros permitimos y queremos y deseamos tener relaciones con cualquier otro ser humano. Y aquí la parte del consenso viene algo muy importante. Podemos haber consentido tener relaciones sexuales con otra persona, pero en el consenso viene justamente lo que yo no quiero y lo que yo quiero en el acto sexual. Entonces, si yo no doy tu consentimiento para que en la relación sexual haya justamente este acto, o a lo mejor de donde viene la parte de cosas que yo no quiero, o sea, que me azotes, que me ahorques durante el acto sexual, que me penetres analmente, etcétera, etcétera. Si yo eso no lo estoy permitiendo, no quiere decir justamente que, es que consentiste tener relaciones sexuales y ahí viene, hazme todo lo que tú quieras, ¿no? El consenso habla sobre eso, ¿no? De yo quiero tener relaciones sexuales contigo, pero no quiero esto. Sí, en esta parte también es muy importante, ¿no? Que las mujeres no estamos obligadas a consentir relaciones sexuales, ¿no? Y aquí es muy importante, ¿no? Porque muchos hombres se sienten agredidos de que porque soy feo no quieren tener relaciones sexuales conmigo, ¿no? Como que eso nos hace hasta malvadas, ¿no? O sea, solo en el físico se fijan ustedes, ¿no? Y esto es pues justamente eso, si yo no quiero, sea por tu físico, por tu manera de pensar, por lo que, la causa que sea, si yo digo no, es no, y no se nos criminalice justamente con decir, es que las mujeres son interesadas, es que las mujeres solo se fijan en el físico, toda esta parte en la que nosotras tenemos que tener como que esa parte, ¿no? De abiertas al amor, ¿no? A que, es que nos tienen que querer como seamos.
y donde las mujeres también, si no tenemos deseo o atracción sexual hacia otra persona, pues, y no queremos ni dar ni nuestro consentimiento ni nuestro consenso, es muy válido. Y aquí una parte también a nivel jurídico, ¿no? En el que para nosotros o se acredite justamente una violación sexual, hablan mucho y a veces hasta no sé por qué los juzgadores y las juzgadoras dicen, no, no hubo violación si no dijiste que no. Si como que, o sea, solamente juzgan que no hubo violación sexual porque tú nunca dijiste que no. Cuando vienen muchos factores, ¿no? En las cuales puede venir una asimetría en la edad, en el poder, en la jerarquía de las personas abusadoras, ¿no? Que no te permiten decir justamente no de palabra, pero justamente si no te permiten decidir sobre tu cuerpo, si no te permiten justamente, ¿no? Ejercer ese derecho que tienes tú al goce y al disfrute. Eso no quiere decir que no haya sido o que no sea una violencia sexual, ¿no? El hecho de que tú no digas explícitamente la palabra no. Y eso desgraciadamente los juzgadores de esa manera dicen, no, es que no hubo violación sexual porque pues la persona víctima, porque así se nos llama, víctimas, nunca dijo que no. Cuando, bueno, si un hombre de 45 años ataca a una niña de 9 años, pues, y si esa niña de 9 años nunca dijo la palabra no, no se toma como violación, ¿no? Porque hubo ahí consentimiento dentro de esta parte, ¿no? Y eso es algo muy grave que es como un vacío en el cual los jueces pueden estimarlo a conveniencia, ¿no? Y a su criterio. Sí, es fuertísimo y pues también muy indignante, ¿no? Como esto que mencionas de los juzgadores, las juzgadoras, pues al final claramente pues están atravesados, ¿no? Por pues estas cuestiones sociales, ¿no? Y pues que al final son misóginas, ¿no? Pero cómo es que pues dejan de lado, ¿no? Como esta cuestión de impartición de justicia, de ceñirse, ¿no? A lo que la ley dice o juzgar justo con perspectiva de género, pero pues se atraviesa, podríamos decir que inocentemente les gana, ¿no? Su cuestión subjetiva, ¿no? De sus creencias, pero la verdad es que pues estos sujetos pues son servidores públicos, ¿no? Al final son pagados por todas y todas, ¿no? Son formados, además, se supone, hay diversos protocolos, ¿no? Formativos para ellos, ellas, y al final, pues emiten, ¿no? Sentencias o juicios que son, pues, desfavorables a las víctimas. Tenemos, pues, por ejemplo, el caso, ¿no? de Roxana Ruiz Santiago, que es una joven de origen oaxaqueño, migrante, a quien como asamblea vecinal estuvimos acompañando, bueno, hemos estado, porque aún no termina ese caso, ¿no? Desde 2021, buscando justicia para ella, para todas las mujeres que han sido encarceladas, ¿no? Por defender su vida. Ella, pues, vivió una agresión sexual, ¿no? Y defendió su vida, porque además esta agresión, ¿no? que vivió iba en escalada, ¿no? Y muy probablemente hubiera terminado con su vida si ella no se hubiera defendido. Ella fue acusada de homicidio, nunca se consideró la violencia, ¿no? que ella vivió, la agresión que ella vivió, nunca se le realizaron estudios médicos, ¿no? ginecológicos, ¿no? que incluso pues por ley, o sea, está, ¿no? el dotar a las mujeres que viven estas situaciones, pues de antirretrovirales, ¿no? De pastillas de emergencia, hacer, pues, estudios, ¿no? Sobre su condición tras vivir la agresión, y pues así muchos casos, ¿no? De muchas mujeres, de muchas jóvenes que lamentablemente tuvieron que pasar por algo así. O situaciones, ¿no? Donde incluso, pues tal vez bajo los testimonios de las mismas mujeres que denuncian, ¿no? Pues a veces se habla, ¿no? De que hay hay, ¿cómo llamarlo? Una lubricación vaginal, ¿no? Al momento de estar viviendo una agresión,
y prácticamente como que reducen, ¿no? O niegan, minimizan la agresión, cuando pues al final este fenómeno se da pues porque el cuerpo está recibiendo un estímulo, ¿no? Aunque sea violento, pues el cuerpo reacciona, y eso no quiere decir el que haya una lubricación, no quiere decir que haya sido consensuado, ¿no? Y mucho menos que sea placentero ni deseado, ¿no? Entonces, pues es terrible, ¿no, Antonia? Esta cuestión de los jueces, de los fiscales, las fiscalías, el cómo pues en su actuar cotidiano al final actúan, atentan, ¿no? En contra de los derechos de las mujeres. Sí, y aquí algo muy importante que es, fíjate, una de las propuestas o de los tratados hasta a nivel internacional que ha firmado el gobierno mexicano es esta parte de cómo disminuir la violencia hacia las mujeres, y donde le destinan un presupuesto muy grande es en la capacitación de sus servidores y de sus funcionarios públicos, ¿no? Capacitación que inclusive te metes justamente a esta parte de la rendición de cuentas, a pedir cuentas, y le destinan la nota a esto. Y tú dices, entonces, si le invierten tanto a la capacitación de sus funcionarios y sus servidores y ellos siguen, o sea, desconociendo esto, ¿qué implica esto, no? O sea, primero y yo he tomado capacitaciones con servidores y funcionarios públicos, y primero están obligados a tomar esas capacitaciones, ¿no? Segundo, las capacitaciones vienen, dices, son capacitaciones para prevenir, pero esas capacitaciones también vienen con una carga de estereotipos y de roles de género, donde dices, ¿cómo es posible, no? Que me estás capacitando para actuar con tal protocolo, y también las personas no se fijan a quienes van a mandar a capacitarte, ¿no? Que son personas que siguen reproduciendo y siguen legitimando ciertas cuestiones. Y también el caso, por ejemplo, de Roxana es algo muy importante, ¿no? Porque se juzgó por a la persona de Roxana, donde se le juzga justamente que las mujeres no deberían de divertirse, ¿no? No deberían de tener acceso. Qué terrible esta situación, es una constante a nivel nacional. Por eso consideramos que es muy importante poner el tema sobre la mesa. La violencia sexual sí, pero pues también la autonomía corporal de las mujeres, el derecho al goce que tenemos aún después de vivir una agresión, y por supuesto, pues más que nada la exigencia y la necesidad de que no se viva, ¿no? De que ninguna mujer tenga que pasar por esto, ninguna niña, ninguna persona. Pues te agradecemos mucho tu presencia en el programa el día de hoy, Antonia. Antonia Cabrera Serrano, maestra en Derecho Familiar, trabajadora social, vecina, amiga muy querida. Pues alguna conclusión breve que tengas para el día de hoy. Pues rápidamente, bueno, que todas las mujeres y los seres humanos tenemos derecho a esta autonomía corporal, a decidir con quién y con quiénes y cómo debemos de relacionarnos, a la educación sexual, para poder nosotros justamente tener esa responsabilidad y ese poder de decisión entre nosotras, y que nos quitemos justamente de nuestros cuerpos la culpa, porque mediante la culpa justamente de nuestro cuerpo lo juzgan, lo aprisionan y se nos trata, ¿no? Como mujeres infantilizadas, que no tenemos ese derecho, que todo el mundo tiene derecho hacia nuestro cuerpo, menos nosotras que es de nosotros, ¿no? Ahí estuvo, muchas gracias, Antonia. Pues así es, el placer como un derecho, como un motor de vida. Mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía. Esto fue Radio Prietas, yo soy Yeli, es nuestra última emisión del año. Felices fiestas, pásenla muy chido, pásenla rico. Muchas gracias a Lucero, a Saraí, que están aquí en cabina. Nosotras nos despedimos y nos escuchamos el año que viene. Muchas gracias. Esto fue Radio Prietas. Sororidad periférica en resistencia. No olvides sintonizarnos En nuestra próxima emisión. El primer martes de mes. Mantente pendiente de la fecha. Y escúchanos en el 106.1 de FM O en violetaradio.org. El color que le hacía falta a la radio.